Buenas tardes. A continuación les voy a explicar un problema relacionado al balance de materias en reacción química aplicado a un evaporador de efecto simple. Esto es solamente una sola unidad. De acuerdo a lo que nos plantea el problema, nos dice que va a purificarse agua de mar. Entonces el agua de mar contiene una mezcla de sales, masa de sal y agua. Adicionalmente nos dice que se va a purificar agua en 1000 libras sobre horas y que la corriente con que está ingresando, en este caso el agua salada, el agua de mar, contiene únicamente 0.45 de la fracción de sal total, en este caso la masa de sal. En cuanto al agua que está saliendo del evaporador en fase líquida, el agua de desecho, nos dice que máximo puede tener una concentración de 0.09 masas, en este caso de sal. Ahora, la traducción o los datos que se van a centrar quedarían de la siguiente manera. Entonces voy a ponerle la corriente y la voy a nombrar como F1, que es la corriente de alimentación. Posteriormente va a haber una fracción, en este caso, que es sal, masa de sal, y otra que es agua, porque es agua de mar lo que se está alimentando. Entonces vamos a poner agua. Está ingresando al sistema sal y agua. Lo que está ingresando en masa de sal es de 0.45. Ahora, nos dice que se va a purificar un total de agua de 1000 libras sobre horas. Y en la parte de vapor, en este caso que va a ser agua pura, vamos a tener una fracción de masa también. En este caso va a ser de agua pura. ¿Okay? Una fracción de masa de agua pura. Pero como por aquí va a salir agua pura, totalmente agua, entonces la fracción deducimos que es de 1.0. ¿Por qué? Porque toda la corriente o toda su composición de la corriente F2 va a ser agua. Ahora vamos a tener una corriente de desecho. En la corriente de desecho nos dice que está saliendo aproximadamente 700 libras sobre horas. Flujo de masa de 700 libras sobre horas. Pero la corriente de desecho va a traer lo que son sales, masa de sal y agua. En la corriente de desecho entonces tenemos una fracción de masa de sal y vamos a tener una fracción de masa de agua. Ahora, la fracción de masa de sal dice que no puede ser mayor al 0.09 o una fracción de 0.09. ¿Ok? Ya había mencionado yo en un video anterior que la suma de las fracciones totales de cada corriente debe de ser igual a 1.0. ¿Ok? En todas las corrientes va a ser 1.0. En el caso de la corriente número 2, pues ya como es completamente agua, pues su fracción es 1.0. En este caso tenemos una fracción de agua a la entrada y por consiguiente, para cerrar la suma total de fracción másica a 1.0, ¿cuánto es el resto de fracción de masa que podemos encontrar en la alimentación? La suma sería 0.55. 0.55 es la fracción de masa que resta para llegar a 1. Si sumamos esto 2 me da de 1.0. En el caso de la fracción 3, en la corriente 3, sería igual a 0.91. 0.91 más 0.09 me da 1.0 en este caso. Ahora, estos son datos complementarios que no están considerando el problema, más sin embargo podemos nosotros o estamos en las condiciones de poder aplicar. Estamos viendo que esta sería prácticamente los datos del problema con que nosotros contamos para poder resolverlo. ¿Cuál es la ecuación que gobierna a este sistema? Como estamos hablando que es un sistema sin reacción química, entonces la ecuación de balance sería entrada es igual a salida. ¿Okay? Entrada es igual a salida. Voy a establecer la ecuación de balance general. Balance general. La ecuación de balance general está gobernada por entrada es igual a salida y me quedaría de la siguiente forma. ¿Quiénes son las entradas? Únicamente es F1.
que es la alimentación, signo de igualdad, y la salida sería F2 y F3. Entonces F2 más F3, cuando son varias corrientes, las corrientes generalmente van a tender a su masa. A este lo voy a llamar como ecuación número 1. En todos los sistemas de balance de materia generalmente se resuelven a partir de ecuaciones algebraicas. Ese sería mi balance general. Ahora voy a establecer un balance por componente. En el balance por componente voy a tener lo siguiente: balance para la sal. En este caso el balance para la sal, que va a ser el flujo de alimentación, que es la entrada, multiplicado por la fracción de entrada de sal, en este caso. Ahora, ¿dónde vamos a ubicar en las salidas a la sal? ¿Dónde lo ubicamos? Únicamente se encuentra en la corriente 3. Entonces aquí tenemos que es el flujo de la corriente 3 multiplicado por esa fracción de sal en la corriente 3. ¿Ok? Esa sería la ecuación de balance por componente para la sal, y a este la vamos a llamar ecuación número 2. Ahora, vamos a hacer una ecuación de balance para el agua. ¿Dónde se encuentra ubicada la composición de agua? En las tres corrientes. ¿Ok? Como está en las tres corrientes, vamos a multiplicar la fracción de flujo de masa por la del agua. Esta es la entrada, es igual a la salida. Entonces en la salida sería igual esta sería la ecuación de balance, en la cual se multiplica la entrada, el flujo de materia de la alimentación por su fracción mol, igual a la salida, el flujo de alimentación del vapor por su fracción, más el flujo de salida del líquido por su fracción, en este caso hablando del agua. A esta la vamos a nombrar ecuación 3. Tenemos tres ecuaciones algebraicas para encontrar una posible solución al problema. En este caso, deseamos saber cada una de las fracciones, que ya las encontramos, las fracciones de agua restantes en cada una de las corrientes, tanto la corriente 1 como la corriente 3. Y ahora lo que me falta encontrar es el flujo de materia que está ingresando. Ahora, vamos a resolver ese problema. Como la única incógnita que nos falta es la alimentación, en este caso F1, vamos a calcularlo a través de las respectivas ecuaciones que planteamos. En este caso, vamos a emplear siempre la ecuación que sea más fácil de resolver. Podríamos emplear bien la ecuación número 2, porque ya conocemos lo que es el flujo de materia de salida del evaporador y su fracción, en este caso su fracción másica. Y también conocemos la fracción de sal en la alimentación, en las salidas. ¿Ok? Entonces podemos hacer un despeje, o bien también podemos utilizar la ecuación número 1, en la cual ya conocemos también los flujos másicos de la corriente 2 y 3. Entonces voy a utilizar la ecuación número 1. Entonces F1 va a ser igual a 1000 libras sobre horas más 700 libras sobre horas. Entonces la suma de ambas corrientes me va a dar igual a 1700 libras sobre horas. Y esta sería prácticamente la solución del flujo que está ingresando al sistema de evaporación. Entonces, a través de esta representación gráfica hemos hallado lo que es la composición de agua en el vapor, el agua pura, la composición de agua en la corriente de desecho, en la corriente 3, y la composición de agua en la corriente que está ingresando, en la corriente 1. Y a su vez, el flujo de materia que está ingresando al sistema. Eso sería todo. Muchas gracias.